la Salud nos convoca y es nuestro punto de encuentro en Hablemos de Salud. Los médicos invitados y nuestra producción han preparado el programa de hoy basado en las consultas y sugerencias enviadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. En el día de hoy hablaremos sobre la hipermetropía, los tratamientos indicados para la remodelación facial, la hipertensión y su tratamiento. El doctor Víctor García nos habla sobre adicciones y además el reconocido cirujano Jorge Curvelo nos presenta un informe sobre el linfedema crónico. En esta primera entrega, Natalia Rodríguez de Óptica Bellavista nos presenta un informe sobre los síntomas y las causas de la hipermetropía. Bienvenida Natalia al programa de Hablemos de Salud, un placer tenerte nuevamente. Gracias, igualmente. ¿Qué se entiende cuando hablamos de la hipermetropía? La hipermetropía es un error refractivo, lo que significa que las imágenes no se forman claramente. Cuando se presenta una hipermetropía, los objetos lejanos se ven nítidamente, pero los cercanos no. Al contrario de la miopía, como habíamos hablado anteriormente. Esto se presenta porque las imágenes no se forman sobre la retina donde deberían formarse y se forman sí por detrás de ella. Eso se debe a que el ojo puede ser que sea demasiado pequeño o que el poder de enfoque sea muy débil. Se puede presentar de varias formas. Un hipermétrope leve puede no presentar ningún síntoma porque acomoda fácilmente, puede no notarlo. Ya cuando es más elevado puede presentar hasta problemas en la visión tanto lejana como cercana. Es un problema congénito y hereditario, relacionado con el enfoque de los ojos, no con una enfermedad, no es una patología, ¿verdad? Con frecuencia está presente desde el nacimiento, pero los niños tienen un poder de enfoque muy importante que hace que eso no sea notorio, que no tengan problema de visión porque hacen el enfoque adecuado. Ya con el envejecimiento del ojo esto ya no pasa porque el músculo que hace el enfoque ya se debilita, entonces ahí es donde empezamos a tener que usar lentes. Natalia, ¿cómo se produce la hipermetropía? La hipermetropía es un defecto refractivo hereditario en la mayoría de los casos. Los niños por lo general nacen con una hipermetropía, la cual se va corrigiendo cuando el ojo va madurando. La hipermetropía es un defecto refractivo hereditario. Se debe a que el globo ocular es demasiado pequeño o que la córnea es demasiado plana. Los niños por lo general ya al nacer presentan una hipermetropía, la cual se va corrigiendo al pasar el tiempo en realidad y ya en la adolescencia tiende a estabilizarse. Cuando eso no sucede es porque seguramente va a persistir ya de por vida. El síntoma principal es la visión borrosa en los objetos cercanos. Sin embargo, algunos pacientes son asintomáticos en la edad de la juventud en realidad porque logran enfocar con nitidez. Cuando digo enfocar es porque dentro del ojo tenemos un músculo, en realidad el cristalino, que tiene el poder de acomodarse para cada visión que uno tiene. Entonces durante la juventud ese músculo es flexible, suave, entonces podemos enfocar todos los objetos. Ya cuando el ojo va envejeciendo, va perdiendo ese músculo, la flexibilidad que tiene y ya no logra enfocar de la misma forma. Y ahí es donde necesitamos sí o sí el uso de anteojos. El ejercicio constante de los músculos lo que hace es desgastar la visión. Entonces puede presentar síntomas no relacionados con la visión como ser el dolor de cabeza o la irritación ocular, ya que estamos esforzando en realidad y bueno, el ojo se va cansando. Los gestos como frotarse los ojos o fruncir la frente también están relacionados con un tema de acomodación. Puede ser un síntoma en realidad de que ya presentamos una hipermetropía y estamos forzando para poder ver bien. En el caso de los niños hay que prestar mucha atención al tema de los síntomas, ya que algunos no están relacionados con el tema de la visión, como ser el fracaso escolar o la inadaptación del niño. La hipermetropía infantil no tratada puede llevar a ser una causa de estrabismo, que es una desviación en los ojos, o una ambliopía, que también se le llama como ojo vago, por lo que es muy importante ya desde edades tempranas tratar la hipermetropía, ¿verdad? Hacer controles oftalmológicos. Contanos, ¿cómo podemos prevenir la hipermetropía?
No hay una forma de prevenir la hipermetropía, pero sí con exámenes oftalmológicos periódicos, sobre todo en la infancia, ¿verdad? Eso lleva a detectarlo más tempranamente, que es importante. A veces un examen oftalmológico exhaustivo es la única forma de detectar la hipermetropía. Una persona que ya está detectada con hipermetropía es muy importante que haga revisiones periódicas, una vez al año, cada 2 años, ya que la hipermetropía puede estar asociada a problemas de glaucoma. Natalia, como para finalizar este informe, ¿cuál sería su tratamiento? La hipermetropía puede corregirse con lentes con cristales convergentes o con lentes de contacto. En el caso de lentes de armazones, los cristales para hipermetropía tienen la particularidad de ser más gruesitos en el centro y más finos en el borde a medida que vamos alejando del centro óptico. Cuando las graduaciones son bajas, esto no es notorio. Cuando son graduaciones medianas es casi imperceptible, pero ya en graduaciones más altas empieza a ser más notorio. Entonces, al tener mayor graduación es más gruesito y nos da la sensación de que agranda el ojo. Para esto existen cristales especiales que reducen espesores. Al reducir el espesor, el lente queda más plano, queda más finito y nos disminuye esa sensación. También la otra opción eran los lentes de contacto, que pueden ser lentes de contacto rígidas o blandas. Dentro de las blandas pueden ser descartables o de larga duración. Eso siempre dependiendo de qué graduación tiene cada persona, ¿verdad? Es la que se escoge como la opción más correcta o la más beneficiosa. Para finalizar, me gustaría por ahí hacer énfasis a que si alguien está diagnosticado con hipermetropía, el uso del lente, por más que tenga la acomodación, como decíamos al principio, el uso del lente es muy importante, porque al estar acomodando estamos cansando el músculo, lo que hace que también el ojo se canse, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Natalia por este nuevo informe y nos veremos la próxima semana. Bueno, gracias a ti, un gusto. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446. El doctor Eduardo Sibila, vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Estética, nos informa y nos asesora sobre cuáles son los tratamientos indicados para una remodelación facial. Vayamos al informe. Doctor Sibila, qué honor recibirlo nuevamente en nuestro programa Hablemos de Salud. El honor es mío. Muchas gracias, doctor. Hoy hablaremos sobre remodelación facial. Tratamiento mínimamente invasivo, ¿verdad? Cierto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de remodelación facial? Y desde el punto de vista estético siempre apuntamos a mejorar la armonía, ¿verdad? Es decir, no hablemos de belleza, porque hay gente que es bella por naturaleza y otros que, por más bello que quieran ser, no, desde el punto de vista físico me estoy refiriendo, no lo van a poder lograr, ¿verdad? Pero sí se puede obtener la armonía del rostro, que es lo más importante. ¿Cómo se logra esta armonía? Y bueno, eso es desde el punto de vista médico, profesional, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, uno acostumbra a subdividir el rostro por sectores.
porque digo, los tratamientos son diferentes, ya sea en la parte superior de la cara, ya sea en la parte media o en la inferior, ¿verdad? La parte, el tercio inferior de cara y cuello, que prácticamente configuran una unidad anatómica, si se quiere. Doctor, y en el tercio superior de la cara, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden realizar? Bueno, hay muchos tratamientos, pero básicamente por lo que más consultan las pacientes es por las arrugas gestuales, las arrugas dinámicas de la parte superior, es decir, de la frente, del entrecejo y las patas de gallo. Vale decir, las arrugas del asombro, que son las de la frente, las del enojo o de la preocupación, que son las del entrecejo, y las de la risa, que son las patas de gallo. Las tal molestas patas de gallo, específicamente para nosotras las mujeres, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad no es un problema de la piel, es un problema que está más allá de la piel, a nivel del músculo, de los músculos de la gesticulación. Entonces es ahí donde tenemos que actuar, evitar que esos músculos se contraigan con la misma intensidad que se hace con los gestos automáticos. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se conoce comúnmente con el nombre de Botox. En realidad, Botox es un nombre comercial, no deberíamos nombrarlo así. Desde el punto de vista técnico, es toxina botulínica el producto que se utiliza. Y eso da resultados excelentes cuando se aplica bien, ¿verdad? Y cuando está bien indicado, entonces los resultados son inmejorables. En pocos días se puede obtener el efecto que uno desea y el aplanamiento de las arrugas de las zonas que dijimos. Hay varias opiniones referente a la toxina botulínica. Hay quienes dicen que está bien y hay quienes no están tan de acuerdo en la aplicación. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Digo, cuando el procedimiento está bien indicado, se hace en los puntos, se inyectan los puntos adecuados, ¿verdad? Cuando se hacen las concentraciones adecuadas y se respetan los tiempos, los plazos entre una aplicación y otra, digo, no tiene por qué tener ningún efecto indeseable. ¿No tiene contraindicaciones? Habitualmente las contraindicaciones son mínimas, lógicamente no se hace en una embarazada, no se hace cuando hay un problema o una enfermedad vinculada a los músculos. Hay enfermedades autoinmunes que afectan a la musculatura, entonces ahí no debe hacerse. Digo, cuando hay algún proceso infeccioso en curso de la zona a tratar, tampoco debe hacerse. Cuando hay una diabetes descompensada, tampoco debe hacerse. Pero digo, estamos hablando de personas que están gozando prácticamente de buena salud, entonces ahí no hay ningún tipo de contraindicación. ¿Y la forma de aplicación requiere algún tratamiento previo? No. Digo, se puede hacer, se hace en condiciones adecuadas, como decíamos, ¿verdad? Respetando las concentraciones que están indicadas por el laboratorio y haciendo eso sí fundamentalmente, conociendo bien la anatomía de la zona. Lógicamente tiene que ser un profesional el que tiene que aplicar el producto, porque digo, hay músculos que actúan en forma sinérgica, otros que actúan en forma antagónica, entonces hay que valorar muy bien las funciones de esos músculos de la gesticulación para que los resultados sean lo más adecuados. Es inyectable, lógicamente, el producto. Entonces depende, como decimos, de los puntos que se utilicen y de las concentraciones que se utilicen en esos puntos para tener los resultados adecuados. Y es un tratamiento rápido y en una sola aplicación. Y en una sola aplicación. No nos olvidemos que si bien no existen contraindicaciones importantes, puede haber resultados que no sean adecuados para lo que nosotros esperamos. Vale decir, puede haber, si uno no observa
determinadas condiciones. Por ejemplo, el paciente después de aplicarse, de ser aplicado el producto, no debe frotarse la zona para que no difunda, sino puede afectar otros grupos musculares y los resultados son impredecibles en ese caso. Pero siguiendo las indicaciones que el médico le da no tiene ningún tipo de problema. No. Otra cosa, yo siempre les indico a las pacientes que una vez que se aplica la toxina botulínica, por lo menos durante 20 días o un mes, no hagan un tratamiento que ahora está bastante en boga, que es la plataforma vibratoria. ¿Por qué? Si bien parecería que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la plataforma vibratoria se aplica, parándose sobre ella, vibra totalmente toda la estructura, todo el cuerpo, y vibran todos los músculos de la cara inclusive, y entonces hemos visto en pacientes que después de la aplicación del Botox hacen una sesión de plataforma vibratoria que el producto difunda, que caiga hacia el resto de la cara, y entonces ahí uno puede obtener asimetrías importantes, afectación de otros grupos musculares como los músculos masticadores o de la risa, que eso es totalmente indeseable. Por eso es que el Botox también, una cosa importante, se reserva para el tercio superior de la cara. Perfecto. ¿Y en la parte media de la cara, qué tratamientos hay? Bueno, ahí sí, por ejemplo, para pómulos se puede utilizar rellenos que son sintéticos o semisintéticos, rellenos autólogos con grasa del mismo paciente, que funcionan bien también. A nivel del surco lagrimal, que es el surco que se encuentra por debajo del párpado inferior, entonces ahí se puede también rellenar eso con ácido hialurónico, con productos no reabsorbibles como es el metacrilato, en concentraciones mínimas también, y se puede rellenar, como decíamos, con grasa. A nivel de los surcos nasogenianos, que son estos tan molestos a veces, ¿verdad? Porque se profundizan con mucha facilidad, ahí también se puede hacer rellenos con biopolímeros también. En fin, hay una cantidad de tratamientos, inclusive para tonificar la piel, la mesoterapia de la zona funciona bien en toda el área media de la cara. Doctor, y referente a los rellenos, usted nombraba varios, nombraba los biopolímeros, nombraba el hialurónico y estaba nombrando también el metacrilato. ¿Son productos que no tienen problemas, son de larga duración? Son de corta, mediana y larga duración dependiendo de la capacidad de reabsorción de esos productos, ¿no? Los productos que no son prácticamente reabsorbibles, como el metacrilato, tienen una duración muy prolongada. Los productos como el ácido hialurónico, que existen distintos tipos de ácido hialurónicos, hay unos que son reticulados, otros doblemente reticulados que duran más también, tienen una duración limitada de varios meses, a veces más de un año de duración. Pero digo, eso es muy variable el producto que pueda ser utilizado y depende un poco también de las características del paciente. Hay pacientes que no se animan a aplicarse un producto de muy larga duración porque, en fin, temen de que no les guste cómo quedaron, ¿verdad? O de que se haya modificado un poco la estructura de la morfología, la forma del rostro. Entonces, sabiendo que eso se va a reabsorber y que en algún momento va a desaparecer, se quedan mucho más tranquilos. Eso hay que respetarlo y eso hay que conversarlo antes con el paciente. ¿Contraindicaciones no tienen? Prácticamente contraindicaciones no, son las mismas que hablamos también para el Botox, lógicamente, en un paciente que tiene una enfermedad y que está descompensado, como por ejemplo una diabetes, en fin, una embarazada tampoco se le va a hacer, aunque digo, no estamos hablando de descompensación ahí, pero por la propia situación de la embarazada no es recomendable hacer ningún tipo de tratamiento. ¿Y alergias? Alergia prácticamente no. Antes se veían reacciones de tipo alérgico cuando se aplicaba el colágeno, el famoso colágeno, que se usó durante años, pero actualmente, digo, con estos productos prácticamente no se ve. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos queda la parte, el sector inferior de la cara,
y cuello, que lo dejamos para la semana próxima, si le parece. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, Muchas muy bien. gracias. Gracias a ustedes. En este espacio, el doctor Juan Castillo, cardiólogo, nos sigue informando sobre la hipertensión. En esta ocasión, nos habla sobre el tratamiento de la misma. Y nuevamente con el doctor Juan Castillo en esta entrega de este pequeño ciclo dentro de Hablemos de Salud que estamos haciendo, refiriéndonos a un tema importantísimo como es la hipertensión. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, por suerte. ¿Cómo anda su presión Ya arterial? Bien, ya casi me siento como en mi casa. Es que el lugar es muy acogedor, además, para eso. Yo antes de salir me tomé la presión, pero primero, antes de entrar en tema, me entró una duda. ¿Usted se acuerda de que la presión antes, y de hecho en los sistemas mutuales ocurre así, se tomaban con ese aparato en donde uno le iban inflando el... Que eran de mercurio en una época y después de aguja aneroides posteriormente. Posteriormente, perfecto. De hecho, en mi consultorio yo sigo utilizando esos en donde uno tiene que prestar atención y escuchar el... Sí. Pero usted sabe que ahora han aparecido estos elementos para tomar la presión, Sí. que inclusive ahora son hasta como un anillito que se coloca a uno y funcionan a pila, batería. Y existe la discusión por allí, de parte de alguna área del cuerpo médico, de que no son recomendables para tomar la presión sanguínea porque, bueno, están sometidos a errores por ser eléctricos. Y yo me la tomé antes de venir en ese aparatito y digo, ¿estará bien? ¿O tendré que ponerme el viejo? Saliendo del chiste, ¿qué recomienda? ¿Qué se recomienda? El mejor aparato de todos es el viejo aparato de mercurio, que se dejó de utilizar por razones conocidas de contaminación y todo eso. El aparato electrónico tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene la ventaja que es fácilmente utilizable, que no necesita de un operador como necesita nosotros, pero tiene la desventaja de que se maneja por sensibilidad y en realidad uno si se mueve, si hace determinados movimientos, determinados gestos, puede alterar la lectura. Lo mismo con aquellos que se encuentran en algunas farmacias conocidas, en algunos shopping, donde uno pone su monedita, coloca el brazo. Esos son un poquito mejores porque están fijos. Ah, correcto. Y usted en realidad no se puede mover mucho, pero el que se pone arriba de la mesa, que hace esto, que lo pone para acá, que lo trae para... Cualquier movimiento que haga va a provocar un ruido. Y el aparato puede leer el ruido como el latido que tenía que haber leído. Entonces seguimos aconsejando, porque es un tema... No, cuidado, si la persona lo hace correctamente, Ajá. tomándose su tiempo, leyendo bien las instrucciones, sirven, son útiles. Pero de todas maneras, usted va a ir, cuando vaya a Ahí controlar, está. lo van a controlar con el otro. No sustituya No, con esos pero aparatos la consulta. hace la misma función que el hemoglucotest respecto a la glicemia en el laboratorio. Claro. Orienta. Pero eso sí, la persona que lo hace tiene que hacerlo siempre en las mismas condiciones, cumpliendo con todo el protocolo que dice en las instrucciones del aparato. Sentarse 5 minutos antes, descansar primero, colocarse el aparato, estar quietito, tranquilo, no estar mirando para el costado, ¿qué pasó? No, tiene un protocolo. Bueno, eso que acaba de decir parecería tonto y no lo es. Sabemos muy bien que no son utilizados de esa manera. Estos 5 pasos que usted acaba de dar rápidamente son para tener en cuenta, para que por lo menos nos orienten si debemos tener que tomar alguna precaución con respecto a nuestra hipertensión, nuestra tensión en el día. Como todo en la vida y en la salud, entramos en que hay un tema de prevención. Sí. La obesidad, un gran tema, la mala alimentación, el gran tema del no ejercicio. ¿Cuál de estos elementos
que nombramos rápidamente son los que más inciden en una persona que puede generar un cuadro de hipertensión? Todos. En unas personas más unos, otras personas más otros. Depende de la genética de la persona. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo una época de una epidemia de obesidad, provocada básicamente por la aparición de las bombas calóricas, como llamo yo. ¿Por qué? Porque usted antes en su casa se cocinaba y se hacía un churrasco con una ensalada, no sé, un poco de pan quizás para acompañar. Ahora usted sale, va y si de repente pasa por la panadería y se compra una bomba así que tiene chantilly, chocolate, todo lo que se le ocurra. O como está apurado como una comida rápida y ahí se encuentra con esas hamburguesas con pan, con esto, con lo otro, acompañada de papas fritas y de Coca-Cola. Entonces, claro, uno debería comer en función de lo que gasta. Entonces, cuando equilibra la ingesta con el egreso, no hay problema. Pero cuando usted ingiere más de lo que gasta, desnivela la balanza y el sobrante se empieza a acumular. Y ahí tenemos todo el tema de la epidemia de obesidad, que hablamos, creo que en una charla que tuvimos con usted, el caos de las 4 S. Exacto. Después viene el tema del sedentarismo. Nuestra sociedad es mucho más sedentaria que lo que era esta misma sociedad hace un siglo atrás. Eso viene por muchas causas, aglomeración de gente, tamaño de las ciudades, un montón de cosas más. Y acá yo quiero dejar aclarado una cosa. La gente confunde muchas veces lo que es actividad física con deporte. Para combatir el sedentarismo precisamos de actividad física, no precisamos deporte. ¿Cuál es la diferencia? La actividad física no es competitiva. Entonces, si usted tiene su propio programa de actividad física, ya con eso alcanzó. No tiene que hacer un deporte. Puede hacerlo, no es contraindicación, pero no necesariamente tiene que enrolarse en un deporte para salir del sedentarismo. Puede salir tranquilamente sin hacer deporte. Y a veces es importante ese pequeño detalle, porque muchas personas con sobrepeso deciden de un día para otro empezar a hacer algo con sus vidas. Entonces, de un día para otro deciden cambiar la comida y deciden salir a correr y actividad física. Y una veces lo ve por la Rambla y ve esas personas con sobrepeso importante trotando y dice, bueno, esas rodillas ¿cuánto van a aguantar? Entonces, aún el comienzo de la actividad física tiene que ser regulado, controlado, programado, porque no se llega a correr una maratón o una Nike con 3 días de entrenamiento. Entonces, hay que ir llevando a la persona de tal manera que la actividad física sea sana, pero no lesiva. Y hay una cosa otro mito que hay que quitar. Es mentira que uno adelgaza haciendo actividad física. Uno adelgaza no comiendo. La actividad física colabora, pero usted para bajar 1000 calorías, para gastar 1000 calorías corriendo, es impresionante el tiempo que necesita, la velocidad que tiene que hacer. La actividad física que nos da la sensación de bienestar, lo que nos da es el quemar un poco de calorías, arreglar nuestra homeostasis interna, nuestros hornos quemadores internos, pero lo que realmente nos va a adelgazar es la restricción calórica. Doctor, estamos entrando en el invierno de nuestro país y también se escucha mucho decir que el frío es uno de los principales o no es un buen amigo de los hipertensos. Es correcto porque cuando uno tiene frío, lo que se produce es una vasoconstricción. O sea, todos los vasos que están expuestos al frío se contraen. Se contraen porque es una reacción fisiológica de tratar de mantener caliente el centro del organismo. Pero esa contracción de los vasos obliga que el corazón bombee sangre con más potencia para tratar de pasar ese vaso que está contraído. Y ahí sube la presión. Por eso se recomienda, en esta época en que entramos, cuidarse del frío. De hecho, es una causa importante de tratar de quitar a la gente de la calle cuando hace frío. Vamos a hacer, ¿le parece, un repaso para dejar como bien estipulado cuáles serían las cosas a tener en cuenta
especialmente para este invierno y para los hipertensos. Porque yo le voy a ser honesta, yo no me voy a comer una ensalada en pleno julio. Yo me quiero comer un plato de ñoquis con media flauta de pan. Estamos ante otra leyenda urbana. A ver, bueno. Uno puede comer, básicamente, si no tiene una diabetes o algo por el estilo más, básicamente lo que quiera. También depende de la cantidad que coma. Lo que importa es la cantidad de calorías que come. Entonces, un plato normal de polenta tiene una cantidad de calorías, un plato sopón o 2 platos de polenta tienen muchas más calorías. Usted puede comer la misma polenta, que le va a dar la misma sensación de saciedad y le va a dar el mismo calor, pero tiene que comer la cantidad de calorías que usted va a gastar. Hacemos el repaso, doctor. ¿Qué puede ser, entonces? Y bueno, aquí evidentemente hay que pedir a la gente que no se exponga necesariamente al frío, porque cuanto más partes tenga expuestas directamente al frío, más vasoconstricción va a tener, más posibilidades de que tiene que sube la presión como respuesta al frío, normal, pero sube. Si es un hipertenso, ahí se puede tener un problema. Que corrija su alimentación en cuanto a comer la cantidad de calorías necesarias, no necesariamente tiene que comer lechuguita todos los días, y que trate de hacer alguna actividad física, abrigado correctamente, caminar, si está en condiciones, trotar, puede ser nadar, puede ser andar en bicicleta, eso es conveniente consultar a un médico que se encargue de estas cosas y bueno, el médico en función de necesidades, del consumo calórico que quiere hacer, de cómo está el físico y de cuáles son las apetencias de cada uno, arma. Hay gente que le dirá, bueno, andan en bicicleta, otros los mandan a nadar, otros los mandan a correr. Lo que no hay que hacer es transformarse en guerreros de fin de semana. Esos individuos que llega el sábado y el domingo y agarran, por ejemplo, la raqueta de tenis, se van a la cancha y juegan hasta las 8 de la noche. Claro. Eso es un disparate. Y no suspender la medicación. No. La medicación la suspende el médico. Perfecto. Cuando el paciente tiene una duda de lo que siente el tomar la medicación o lo que sea, va y consulta a su médico, le plantea y resuelven juntos. Porque hay muchas de estas medicaciones que tienen efecto rebote. Quiere decir que cuando usted la deja, puede rebotar y replicar la presión más de lo que estaba antes. Hay que saber cómo se retira cada medicación, aplicada al caso de cada paciente. Doctor, lo invito de aquí, nos vamos a comer una buena buceca con una longaniza. Sí, podemos a correr. Bien sanita. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Un gusto, gracias. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna. 2481-1723. Este espacio es presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. Cuando hablamos de adicciones, ¿sabemos exactamente a qué nos referimos? Para responder este interrogante, Víctor García, psicólogo, nos habla sobre el tema. Qué placer, Víctor, tenerte nuevamente aquí en Hablemos de Salud. Igualmente para mí, muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos acá. Hoy hablaremos sobre un tema no menor, como son las adicciones. En tu opinión como psicólogo, ¿qué es un adicto? Bien, es un tema muy complejo, como tú bien lo dijiste. Tú me decís que es un adicto. Yo creo que paso previo tenemos que pensar qué es la adicción.
Y desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, más que un adicto o una adicción, tenemos personalidades adictivas. La adicción o la personalidad adictiva es la dependencia hacia una sustancia, pero no solamente hacia una sustancia. Puede ser la adicción que tengamos frente a la televisión, la adicción que podemos tener tomando alguna bebida en particular que no sea alcohólica. Entonces vemos que hay una cantidad de enganches de las personas en determinadas cosas. Esto es una personalidad adictiva, porque inclusive una persona que es adicta, como decimos habitualmente, o que tiene una gran dependencia hacia cocaína, marihuana, alcohol, drogas legales o drogas ilegales, también tiene tendencia a engancharse con otras cosas. Una persona que probablemente tenga una adicción al alcohol, también probablemente pueda fumar y también probablemente se enganche con alguna actividad de esa forma tan dependiente. La adicción genera una dependencia y esa dependencia es lo que la hace adictiva a una relación con un objeto. Víctor, ¿qué tipo de adicciones son las más prevalentes en nuestro país? Las más habituales, sin duda, las más conocidas en este momento son la dependencia hacia el alcohol, hacia el cigarrillo, hacia la marihuana, en menor grado hacia la cocaína y en un menor grado hacia la pasta base. También hay otro tipo de adicciones que usted decía. También hay otro tipo de adicciones. En actitudes tan simples, tenemos adicciones hacia la televisión, por ejemplo. Y sin duda ninguna que hay una depresión de base. La persona está deprimida. ¿Qué es una depresión? Que nosotros como seres humanos estamos en el medio de una conjunción de fuerzas. Esas fuerzas son exigencias sociales, nos están pidiendo ser mejores padres, mejores alumnos, mejores hijos, mejores compañeros de trabajo, mejores trabajadores, mejor. Y generalmente nosotros tenemos la fortaleza como para poder sostener esas exigencias. Tratamos siempre de ir superando nuestras cosas, de ir progresando, de ir dando lo mejor que tengamos para todo. Pero hay momentos en donde trastabillamos, en donde no tenemos la fuerza necesaria y tal vez caemos. A veces esas caídas son pequeñas y podemos levantarnos. A veces no son tan pequeñas y no nos levantamos completamente. Y empezamos a bajar, a sentir que la presión nos va agobiando. En casos extremos, hay gente que queda en la cama tirada durante mucho tiempo. En casos muy extremos hay gente que se llega a quitar la vida. Por eso es un problema que hay que atenderlo. Es una particularidad de nuestra sociedad que está muy difundida, ¿no? La depresión, como base para cualquier adicción, y digo base porque muchas veces entendemos que la adicción es como un bastón, una muletilla que nos permite salir, o que pensamos nosotros que nos permite salir de ese estado de depresión. ¿Consciente o inconsciente, no? Generalmente la depresión es inconsciente, y la depresión es una patología muy particular porque es muda. ¿Qué quiere decir que sea muda? Que no se notan los síntomas. ¿Por qué? Porque se van dando a largo plazo. Víctor, hace un momento hacías referencia al alcoholismo. En este caso, ¿hay una marcada personalidad adictiva en nuestro país? Sí, sin duda, enrabado en lo que veníamos hablando antes, de que la personalidad adictiva está de base y lo que se construye luego es engancharse con alguna de este tipo de cosas. Y el alcohol es una de ellas. Y el alcohol tiene algunas particularidades, porque en nuestra sociedad siempre fue muy permisiva con respecto a la ingesta de alcohol. Incluso los jóvenes ahora, cada vez más chicos en edad, están consumiendo alcohol a discreción. Sí, están con esa movida de la previa, que necesitan desinhibirse de algunas... Sobre todo antes, necesitaban desinhibirse para poder encarar algunas situaciones que no les resultaba fácil hacerlo. Y ellos entendían de que el alcohol los desinhibía. En realidad el alcohol es un inhibidor en el sistema nervioso. Pero también es cierto de que inhibe los centros inhibitorios. Entonces, en esa sensación, los efectos iniciales del alcohol son como de más desenvoltura, de poder decir una cantidad de cosas, de poder hacer cosas que uno en general las piensa pero no las hace.
Entonces el alcohol nos ayuda, nos libera. Y por eso uno empieza con eso. Luego empieza una dependencia orgánica. El alcohol, el organismo no puede funcionar si no tiene alcohol. Si lo deja de hacer, empieza lo que es el síndrome de abstinencia, que es un síndrome en situaciones muy molesto, no solo molesto, es muy embromado, en donde puede haber temblores, estados confusionales. Y el último paso del alcoholismo puede llegar a ser una psicosis. Entonces, ¿qué es una psicosis? Es una desestructuración del mundo. Uno ve el mundo de una manera y de repente empieza a ver que se está desintegrado por todos lados. Es un efecto muy embromado. Pero nuestra sociedad siempre fue permisiva con respecto al alcohol. Yo me acuerdo que cuando niño tenía una familia tana y a los niños chiquitos nos daban vino con agua. Digo, cosas que en este momento son impensables porque está más que, no es necesario decirlo, pero está más que comprobado que el alcohol, sobre todo en etapas tempranas, afecta el desarrollo del sistema nervioso. Y eso influye después en el crecimiento total. Sin duda ninguna. Y hay políticas actuales que están yendo contra el alcohol a nivel nacional, porque empezamos a tomar mayor conciencia de que el alcohol está haciendo un daño muy grande a esta sociedad. Hablando de ese tema, ¿qué es lo que se puede hacer ante un caso de adicción comprobado o para prevenir justamente estos temas? Yo creo que ante un caso comprobado de alcoholismo hay varios tratamientos, hay grupos de autoayuda, hay medicación, hay tratamientos con medicamentos y todos son válidos. Pero eso ataca al momento. Nosotros creo que la herida de nuestra sociedad es más profunda. Es cómo prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los ítems alertadores que nos pueden decir como mamá de repente que mi hijo está teniendo un problema de adicción al alcohol o está transitando ese camino? Como decíamos, cuando aparezcan aspectos muy marcados de inseguridad, aspectos muy marcados de aislamiento, aspectos muy marcados de falta de compromiso en las cosas, desinterés, características que, como veníamos diciendo, que son características de la depresión, donde hay una tendencia porque la depresión hace sentir mal a una persona, entonces esa muletilla, ese bastón que decíamos que la adicción o la sustancia nos permite, es que hay que tener cuidado de que esas personas no realmente empiecen a tratar de usar como bastón el alcohol. Pero la prevención puntual es eso. Yo creo que lo que hay que ir es a trabajar a nivel social. La sociedad tiene que empezar a tomar conciencia de que el alcohol no es algo bueno, que el alcohol no es algo que nos genere, que en definitiva lo que todos buscamos es la felicidad en la vida. El alcohol lo que hace es sustituir algunas carencias que estamos teniendo, tratar de sustituir algunas fragilidades. Y el primer paso es que la sociedad empiece a ver de que, como hemos logrado muchas cosas con el tabaco, estamos logrando ver que el tabaco afecta al organismo, y porque tenemos una relación adictiva. También es cierto que hay que diferenciar entre lo que es una relación adictiva con algunas sustancias y una relación de consumo no problemático. Mucha gente dice, soy bebedor social. ¿Y qué es el bebedor social? Y capaz que cuando nos juntamos, una vez cada 15 días, tomo una copa de vino. Eso, sin duda ninguna, que está muy lejos de ser una adicción. Claro. Pero el tema es tener educación y no salirse de la línea, ¿verdad? Y creo que para terminar, me quedo en eso que tú dijiste último, la educación. Una sociedad tiene que educar, tiene que formar, tiene que... el Estado está obligado en ese sentido a dar esos lineamientos, porque no podemos permitir a un Estado que su desarrollo natural sea afectar la salud de las personas. Por eso las políticas están cerradas con respecto al tabaquismo. Yo creo que interesante también las políticas que se están tratando de encarar con respecto al alcohol, al consumo de alcohol, y eso también de la mano con las políticas que se están llevando a cabo con respecto al cannabis. Porque no es justificar el cannabis que se lleva una política, es manejar el consumo, manejar lo más problemático, que una vez manejado se pueda insertar la educación, que se pueda insertar el control del Estado, no un control autoritario, sino un control
participativo, un control que nos ayude y nos permita a que ese consumo sea un consumo no problemático. Y basándonos en la información, obviamente, que nos tendrían que brindar. Exactamente. Muchísimas gracias, Víctor, por este informe y te esperamos nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias a ti nuevamente y nos estaremos viendo. Este espacio fue presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. La acumulación de líquidos en miembros superiores o inferiores es debido a una obstrucción en el sistema linfático y a ello se le denomina linfedema crónico. El doctor Jorge Curbelo, reconocido cirujano, nos habla sobre esta enfermedad, cuáles son sus causas y cuál es su tratamiento. Nuevamente tenemos el placer y el honor de recibir en piso al doctor Jorge Curbelo, cirujano plástico, en este caso para hablar sobre el linfedema crónico. Bienvenido, doctor, nuevamente a Hablemos de Salud. Bueno, muchas gracias, Ana María, una vez más por estar contigo en este programa. Doctor, en el día de hoy hablaremos sobre el linfedema crónico. ¿Qué es exactamente? Bueno, básicamente el linfedema es acumulación de líquido a nivel o del miembro superior o del miembro inferior. O sea, distintas causas pueden llegar a producir una acumulación de líquido a nivel de los tejidos celulares. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes, o sea, a veces oncológica, donde se requiere remover ciertos ganglios linfáticos a nivel, por ejemplo, de la ingle, se produce un stop de la linfa que viene del miembro inferior hacia el abdomen, a raíz de que se remueve el ganglio linfático. No es una iatrogenia, significa, o sea, que por razones oncológicas que sí lo deben hacer, pero en forma secundaria se afecta la parte del aparato circulatorio linfático. ¿Siempre esta enfermedad deriva o es causal de, por ejemplo, un cáncer, como usted decía? No. Hay causas que son idiopáticas, o sea, no se sabe por qué alguien nació, o sea, o con menor cantidad o número de vasos linfáticos, por ejemplo. Hay causas que son infecciosas, pero no en este país. En países donde está la filariasis, o sea, se produce una lesión a nivel de los vasos linfáticos. Entonces, el miembro inferior, la pierna, el muslo, todo empieza a crecer en forma desmedida por acumulación de líquido. Más o menos como un efecto expansor. Para es tener como una le idea. dicen la famosa enfermedad de pie de elefante, por ejemplo. Bueno, esa o es elefantiasis. Pero la elefantiasis es uno de los grados, porque son 3 grados en realidad del linfedema. Al principio, o sea, la piel está sana, pero después la piel, lógicamente, al aumentar de volumen, en ese efecto expansor, comienza a tener determinadas secuelas a nivel mismo de la piel. ¿Y esta enfermedad qué edad se da? ¿Se puede determinar una edad? ¿Se puede prevenir? Bueno, a ver, o sea, todo depende en realidad de la causa. La mayoría de las veces es por razones oncológicas, como dijimos, se retira determinada cantidad de ganglios linfáticos, ya sea en la axila o ya sea a nivel de la ingle,
con lo cual se produce un stop del drenaje linfático. Eso hace que el miembro superior o el miembro inferior crezca en forma lenta, progresiva, de volumen, y puede llegar a ser invalidante en etapas ulteriores, no al principio. Formas curativas no existen, pero sí formas de enlentecer este crecimiento del miembro, como por ejemplo, con medidas, por un lado, fisiátricas, con buenas fajas elásticas, buen drenaje linfático, etcétera, etcétera. Pero es algo, como quien dice, de todos los días. ¿Y hay algún síntoma alertador de esta enfermedad? El linfedema de por sí es un síntoma. Más que síntoma, perdón, es un signo. Es decir, me está creciendo, de tamaño el miembro superior o el miembro inferior. Entonces, en la piel se produce un edema, una inflamación, generalmente es un edema frío, no es un edema caliente por razones infecciosas. Entonces, se produce todo una hinchazón. ¿Esta es una enfermedad que se puede tratar o directamente cuando se agrava la única solución es la microcirugía? Es algo que no es curativo, en primer lugar, porque quien le falta, por ejemplo, los ganglios linfáticos, uno no puede devolverle ganglios linfáticos. Bien, pero ¿cómo lo trata a ese paciente? Bueno, todo depende del grado del linfedema que tenga una paciente. En etapas iniciales, lo único que se hace son medidas higiénicas, medidas de prevención y curación de la piel y sobre todo una buena fisiatría de un buen drenaje linfático, auxiliado o accesoriamente con ser portador de fajas elásticas, medias elásticas, etcétera, etcétera. O sea que eso tendría que ser permanente, una persona que tenga... Permanente, permanente porque es una enfermedad en realidad crónica, es algo que se vuelve crónico. Ahora, hay casos que yo me recuerdo, ya en mi época me recuerdo de estudiantes, una paciente que le había crecido el miembro inferior 1,5 metros y todo lógicamente era volumen por acumulación de líquido. Esa paciente de 1,5 metros pasó a 90 centímetros solamente con drenaje linfático y fajas. Pero en esa paciente el drenaje linfático se llegó a hacer en forma intensa durante un mes hasta 3 veces por día, para después recién llegar a remodelar su pierna con la cirugía reconstructiva. O sea, retirar todo el exceso de tejidos cutáneos, de grasa, etcétera, etcétera. Eso es para evitar también que se vuelva a regenerar líquido en la misma zona. No evita, porque en realidad el paciente en forma permanente tiene que estar realizándose siempre drenaje linfático. Como le digo a mis pacientes, es como ir al gimnasio, que deberíamos ir siempre 3 veces por semana. Bueno, esto es lo mismo, todas las semanas realizar drenaje linfático. Eso es un poco, duro, pero es así. Doctor, hay sí, discúlpame Ana María, sí, determinadas técnicas que se están realizando hoy en día, que es, abocar del punto de vista microquirúrgico, suturar los vasos linfáticos a las venas, porque tú sabes que los vasos linfáticos que tenemos en la piel, que drenan el tercer espacio, en definitiva van todos a los colectores linfáticos al corazón. O sea, se devuelve el líquido a la circulación. Lo que hace la microcirugía es tomar determinados vasos linfáticos y los sutura a las venas. O sea, son anastomosis o suturas linfovenosas. Eso ayuda. Doctor, este tipo de cirugía, como es la microcirugía, ¿cómo es el pre y el posoperatorio? Bueno, nuevamente son equipos, por un lado, multidisciplinarios, entrenados en microcirugía vascular
y linfática, porque los vasos son muy, muy pequeños, estamos hablando de 0,5 milímetros, o sea, operaciones largas donde usted trabaja con magnificación, o sea, microscopio quirúrgico, para llevar a cabo esas anastomosis linfovenosas. Pero no en todos está indicada esta técnica. Bien. O sea, los pilares básicamente del tratamiento son cuidados de la piel, el drenaje linfático y en determinados pacientes sí las anastomosis linfovenosas. Y en aquellos casos que ya, o sea, deformó en forma grave un miembro, bueno, se hace, o sea, la remodelación corporal. En el caso de la remodelación corporal, ¿cómo es el posoperatorio? Porque digo, le insisto porque he visto varios casos que de hecho este tipo de informe que usted está dando en el día de hoy, usted sabe que es pedido a través de nuestro correo electrónico por preocupaciones de los pacientes. En un caso así, ¿cómo es el posoperatorio? Generalmente estos pacientes, para que tenga una idea, muchas veces cuando llega a determinado grado de su enfermedad, se autoexcluyen, lamentablemente. Incluso hasta por razones funcionales, porque no pueden caminar, dado que les pesa mucho el miembro inferior, o sea, es muy dificultoso. Entonces, todo depende de lo que haga, en realidad va a ser la recuperación operatoria, pero el drenaje linfático y las buenas medidas higiénicas y fisiátricas que usted haga es capital para tener en realidad una vida con calidad, con buena calidad, porque no puede, lógicamente, curarse de esto. Doctor, en Uruguay, sí. ¿Tenemos lugares para tratar este tipo de pacientes con total tranquilidad? Sí, sí. Por suerte tenemos muy buenos cirujanos plásticos formados en microcirugía que están capacitados para hacer este tipo de operaciones en el caso de aquellos pacientes que lo requieran. No todos tienen indicación de este tipo de cirugía. Depende del grado. Otros simplemente tratamiento médico, otro tratamiento fisiátrico. O sea, todo depende del tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el informe. No, como siempre. Muchas gracias a ti, Ana María. Bueno, y lo esperamos la semana próxima. Bárbaro. Aquí estaré. Llegando al final de nuestro programa, les recuerdo que la Escuela de Enfermería IDECAS, con casi 20 años preparando profesionales de la salud, tiene abiertas sus inscripciones para los cursos a partir de julio y agosto. Por consultas, comunicarse al 2401-1446 o a su correo electrónico idecas@dinet.com.uy. Antes de irme, como cada semana, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. Además de brindar cursos de capacitación, abre inscripciones sobre franquicias de peluquerías con sus propios alumnos, donde no solo pueden estudiar y aprender, sino también trabajar en su propio negocio. Y una vez más, quiero agradecerles a ustedes por abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.